Bueno, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este bonito día. Mi nombre es Lisette Gabriel y soy bibliotecaria en el Departamento de Negocios y Economía en la Biblioteca Pública de Los Ángeles. El programa de hoy es Fundamentos de los Impuestos y nuestra invitada para el programa es Claudia Alex del Centro Comunitario de Koreatown, KYCC. No voy a decir mucho porque Claudia tiene mucha información que les va a dar. Y otra vez, muchísimas gracias por estar ahora con nosotros. Y ahora le voy a pasar la presentación a Claudia porque, como les dije, tiene mucha información. Ok, y ahora voy a traer a Claudia. Buenos días, Lisette. Muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Claudia Likes. Yo trabajo con KYCC desde hace 4 años y he estado apoyando al equipo de preparación de impuestos en diferentes partes del proceso. Y hoy los voy a acompañar en este taller de preparación para la próxima temporada de impuestos. Voy a usar todo lo que he visto y todo lo que he aprendido para informarlos y ayudarlos a sentirse preparados para su declaración de impuestos. Si llegan a tener alguna pregunta, la pueden poner en el chat o al final de la presentación vamos a estar revisando qué dudas tienen y si quieren van a poder tener la oportunidad de responder todas sus inquietudes. Para este workshop les recomiendo que tengan a la mano algo con que escribir por si algún nombre de un formulario, un número de teléfono que necesiten guardar. Y recuerden que este es un espacio para ayudarlos a comprender este tema y resolver sus preguntas, así que bienvenidos. Lo primero que quiero contarles es quiénes somos nosotros. Como les mencioné, yo trabajo para KYCC y tenemos una campaña que se llama Free Tax Prep Day. Es una campaña de concientización y educación que busca reducir el estrés durante la temporada de impuestos. Es un esfuerzo entre varias entidades, entre la ciudad y el condado de Los Ángeles, Koreatown Youth Community Center y United Way of Greater Los Angeles. Y la idea es promover y apoyar la petición del crédito del ingreso del trabajo, más conocido como EITC. Siguiente, por favor. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar sobre créditos y deducciones federales, también estatales. Vamos a hablar sobre el ITIN, sobre algunos mitos y conceptos erróneos que hay alrededor de los impuestos, plazos y fechas importantes a tener en cuenta y otras formas en que podemos ayudarle. Ok, entonces vamos a comenzar con los créditos y deducciones federales. Los créditos pueden significar dinero adicional en su reembolso, mientras que las deducciones pueden ayudar a disminuir el monto adeudado. El primer crédito que vamos a mencionar es el crédito por ingreso del trabajo, el EITC. Siguiente, por favor. Vamos a hablar del crédito tributario por hijos, del crédito tributario por educación y las deducciones por intereses pagados de préstamos estudiantiles. Entonces vamos a comenzar por el primero, que es el crédito federal por ingreso del trabajo. Este crédito es muy importante porque es considerado uno de los programas más grandes para combatir la pobreza a nivel nacional y puede tener un valor de hasta $8,046. Este crédito significa dinero en efectivo para los trabajadores con ingresos bajos o moderados y reduce la cantidad de impuestos adeudados y también puede otorgarle un reembolso. Los beneficios, entonces, como les decía, este es un crédito que tiene mucha importancia para la economía de las familias estadounidenses. Es un crédito que lleva más de 50 años funcionando y la idea fue creado para poder ayudar a las personas de menores recursos a cubrir sus necesidades básicas, mejorar su estabilidad económica y reducir el estrés financiero. Hay un dato curioso y es que en Los Ángeles 1 de cada 5 personas que son elegibles para este crédito no presentan una declaración de impuestos. Y esto resulta en más o menos 579 millones que no se reclaman cada año. La única forma que existe para reclamar este crédito es haciendo la declaración de impuestos y por eso es tan importante que ustedes entiendan todo lo que se necesita para declarar impuestos y poder beneficiarse de créditos como este.
Pero todos los créditos tienen requisitos, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son estos. Siempre y cuando pensemos en los impuestos y en los créditos, vamos a estar mirando los siguientes aspectos: los ingresos de la persona, la edad, el lugar de residencia, si tiene tarjeta de seguro social o ITIN, cuál es su estado civil en la declaración de impuestos, si tiene hijos o dependientes, qué cosas son consideradas ingresos y qué no. Y ahora vamos a entrar a mirar en detalle estos requisitos. Siguiente. Ok, entonces para este crédito del ingreso del trabajo, que es un crédito federal, lo más importante a tener en cuenta es que va a ser requisito tener una tarjeta de seguro social. Más adelante vamos a ver que esto es diferente para los créditos del estado de California, pero para los créditos federales sí es necesario que tengan su tarjeta de seguro social válida. Los ingresos, entonces el requisito va a ser personas con ingresos anuales por debajo de 61.555 a 68.675. Según el estado civil y el número de dependientes, eso puede cambiar, ahora lo vamos a mirar. La edad, tener al menos 25 años y ser menor de 65 para el final del año fiscal. En este caso, como estamos en el 2026, hacemos impuestos sobre la información y los datos del 2025. Residencia, es requisito haber vivido en los Estados Unidos por más de la mitad del año fiscal. Siguiente, por favor. En cuanto al estado civil, es importante saber que este crédito no se puede reclamar si hace sus impuestos como casado reportando individualmente. Hijos y dependientes, también es requisito que tengan un número de seguro social válido y pasar la prueba de vínculo, edad y residencia. Entonces, ahí es importante tener en cuenta que podemos considerar como hijo dependiente. Entonces, esa prueba de relación, edad y residencia incluye que debe ser hijo, hija, hijastro, hijo en cuidado de crianza u otro pariente cercano, tener menos de 19 años o más de 24 años si es estudiante de tiempo completo, o de cualquier edad si tiene una discapacidad permanente. Esa persona debe vivir con usted durante más de la mitad del año fiscal, no debe presentar una declaración y usted puede reclamar el EITC por hasta 3 o más hijos o dependientes que cumplan con estos requisitos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta entonces. Hablemos de lo que se incluye y no se incluye como ingreso. Entonces, es importante tener en cuenta que no se considera ingreso lo que se recibe, por ejemplo, por beneficios de seguro social, desempleo, pensión conyugal ni pensión de manutención infantil. ¿Qué incluye entonces? Los salarios, los sueldos, las propinas reportadas en un formulario W2, el dinero que ganamos por cuenta propia si seamos trabajadores independientes, todo eso es considerado ingreso. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora hablemos de los trabajadores independientes. Como les decía, también se considera ingreso el dinero obtenido de un empleo en el que su empleador no retuvo los impuestos. Entonces, esto ocurre con trabajos de economía informal o economía de plataformas. Los más populares hoy en día serían, por ejemplo, trabajar para Uber, para Lyft, para DoorDash, Grubhub. Todo eso hace parte de trabajo independiente. Si uno trabaja para una aplicación como por ejemplo TaskRabbit o Fiverr, Etsy, Mercari, todo ese tipo de plataformas en donde, por ejemplo, vendemos un producto en línea, prestamos servicios profesionales, de pronto a manera de freelance. Todos esos trabajos son, todo ese dinero que se recibe a través de ese tipo de trabajos independientes son considerados ingresos y deben ser reportados. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros para reportar ese tipo de ganancias? Lo más importante es que ustedes sean muy organizados con la documentación.
Es clave para que ustedes puedan tener un registro exacto de lo que ganan y lo que gastan. Y lo ideal sería tener una cuenta separada de las finanzas personales y las finanzas relacionadas a sus ingresos como negocio. Es importante que guarden facturas, copias de cheques depositados, que tengan todos sus recibos para que puedan hacer bien toda la cuenta de los ingresos, pero también de los gastos que son deducibles para su negocio. Y sobre todo que si en algún momento vayan a tener que enfrentar algún tipo de auditoría, tengan toda la documentación necesaria para poder sustentar todo lo que han ido declarando. Siguiente, por favor. Ok, el siguiente crédito que vamos a explicar es el crédito tributario por hijos, más conocido como CTC. Entonces, este crédito, el Child Tax Credit, es un beneficio del gobierno para familias con hijos. Es un dinero que puede recibir por cada hijo menor de 18 años que tenga y es un crédito que está diseñado para ayudar con los gastos de crianza. ¿Quiénes lo pueden recibir? Familias con hijos que cumplen cierto límite de ingresos. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Ayuda a reducir los impuestos que debe o incluso le puede dar un dinero extra si no debe impuestos. Es muy bueno porque es un apoyo directo a los gastos de los hijos como la comida, la ropa, la escuela. ¿Y quiénes califican? Usted puede reclamar el crédito tributario por hijos por cada hijo dependiente que cumpla con los requisitos y tenga un número de seguro social válido. Y para ser considerado un hijo dependiente que cumpla los requisitos para el año fiscal, su dependiente debe tener al menos 17 años. Ya podemos pasar a la siguiente, por favor. Tener menos de 17 años al final del año fiscal. Cumplir con la regla de parentesco, que sería su hijo, hija, hijastro o hijastra en cuidado de crianza, hermano, hermanastro, medio hermano, descendiente por alguno de estos, por ejemplo, nieto, sobrino, sobrina. Debe no proveer más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal, haber vivido con usted más de la mitad del año fiscal, no ser reclamado debe ser reclamado como dependiente en su declaración, no debe ser reclamado por otra persona ni tener su propia declaración. No presentar una declaración conjunta por el año. Ser ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos o residente extranjero de Estados Unidos. Tener un número de seguro social válido para empleo o emitido antes de la fecha límite de su declaración de impuestos. Y si usted califica para el monto completo del crédito tributario por hijos, puede significar una ayuda bastante grande. Puede reclamar hasta $2,200 por hijo. Aquí nos podemos devolver un momento, por favor. Aquí hay algo muy importante a tener en cuenta y es que ustedes sabrán que este año fiscal vamos a tener algunos cambios que fueron ajustados por la administración actual. Entonces, uno de los cambios más importantes está reflejado en este crédito. Antes era suficiente con que el hijo o el dependiente que estuviéramos reclamando tuviera un número de seguro social. Ahora, con el cambio, se requiere que al menos uno de los padres, también tenga un número de seguro social. Entonces, este es un cambio que va a afectar directamente a las familias mixtas, de estatus migratorio mixto, y hay que tenerlo en cuenta por si es algo que afecte su caso directo. Entonces, ya sabe, no solamente el niño debe tener seguro social, sino también uno de los dos padres. Siguiente, por favor. Ok, en esta tabla nos muestra los montos máximos de crédito. Los montos varían dependiendo del número de hijos que cumplen con los requisitos y el estado civil en la declaración. Entonces, como podemos ver, en la primera columna tenemos el número de hijos que califican y luego una variación en los montos dependiendo del estado civil, si uno está declarando como soltero o cabeza de familia, si son casados haciendo impuestos juntos.
Y la siguiente columna es el monto por el crédito por ingreso del trabajo. Y la última es el crédito tributario por hijos, que es el que estamos viendo en este momento. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora vamos a hablar del de los créditos tributarios por educación. Tenemos dos créditos tributarios por educación. El primero es el crédito tributario de oportunidad para los estadounidenses, más conocido como American Opportunity Tax Credit. Y el otro es el Lifetime Learning Credit, el crédito vitalicio por aprendizaje. Entonces, los créditos educativos ayudan a cubrir el costo de la educación superior. Pueden reducir la cantidad de impuestos que debe en su declaración o incluso aumentar su reembolso. Vamos a ver las diferencias de cada uno de estos. Entonces, ¿quién puede reclamar? El estudiante puede ser usted, su pareja, si hacen impuestos como casados reportando juntos, o un dependiente que usted reclame en su declaración de impuestos. Siguiente. Bueno, ¿y qué debe presentar? Vamos a revisar los requisitos para calificar para cada uno de estos créditos. Entonces, para el primer crédito, que es el crédito tributario por oportunidad para los estadounidenses, es importante que ustedes tengan un estado de cuenta financiero de la institución educativa, recibos de libros, computador, otros materiales requeridos para las clases y recibir, lo más importante es recibir un formulario 1098-T que va a ser emitido por parte de la institución educativa. Entonces, el crédito tributario de oportunidad para los estadounidenses aplica solo a los 4 primeros años de educación superior. Debe ser estudio de tiempo completo. Debe estar la persona estudiando para obtener un título o una certificación y puede significar un beneficio de hasta $2,500. El siguiente crédito, que es el crédito vitalicio por aprendizaje, es diferente porque incluye cualquier tipo de educación superior. Incluye educación de medio tiempo o para mejorar habilidades y el beneficio tributario puede ser hasta de $2,000. Siguiente. Ok, como les mencionaba hace un momento, lo más importante para reclamar estos créditos es el formulario. El formulario va a ser emitido por una institución educativa elegible, puede ser nacional o extranjera, pero tiene que ser pues una institución legítima. Generalmente las instituciones educativas envían a los estudiantes este formulario para informar los pagos de matrícula y otros gastos educativos calificados durante el año fiscal. Y sirve principalmente para ayudar a los contribuyentes a reclamar esos créditos fiscales que estamos mencionando, el American Opportunity Tax Credit y el Lifetime Learning Credit. Ahora vamos a hablar de otro formulario diferente, que es el formulario 1098-E, que se genera por intereses pagados de préstamos estudiantiles. Este documento es un documento que las instituciones financieras envían a los contribuyentes que pagaron intereses por préstamos estudiantiles durante el año fiscal y sirve para reportar el monto de intereses pagados en préstamos estudiantiles calificados que pueden ser deducibles en su declaración de impuestos si cumple con los requisitos del IRS. Con esta opción se puede reducir hasta $2,500 de intereses pagados en préstamos estudiantiles, e incluso si no son deducciones detalladas. Y eso reduce, pues, esto es un beneficio financiero para cualquier persona que esté haciendo pagos por su educación superior, definitivamente. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora vamos a pasar a hablar de los créditos y deducciones estatales. Lo primero que vamos a hablar en este campo va a ser sobre el número de identificación personal del contribuyente, más conocido como ITIN. También vamos a hablar del crédito por ingreso del trabajo de California. Es el mismo crédito que estábamos viendo a nivel nacional,
pero vamos a hablar de cómo funciona para California. El siguiente sería el crédito tributario por hijos menores y por último el crédito tributario para menores en acogimiento familiar. Entonces, ¿en qué se diferencian los créditos estatales de los federales? Es importante tener en cuenta que no todos los estados se pagan impuestos. Entonces, ¿por qué en el caso de California nosotros lo hacemos? Bueno, pues la mayoría de los créditos están diseñados para que las personas puedan ajustarse al costo de vida del estado en el que estamos. Entonces, están diseñados para las necesidades de los residentes. Y lo bueno es que en California la mayoría de los créditos están al alcance de las personas que tienen no solo seguro social, sino aquellas que tienen ITIN. Y un dato, el año pasado nuestro programa, nuestra campaña de Free Tax Prep Day ayudó a más de 300 personas a solicitar el ITIN para poder reclamar estos créditos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar del ITIN. El número de identificación personal del contribuyente. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que es un número que solo se emite cuando una persona va a hacer los impuestos. No puede ser utilizado para otros fines, no significa que tengamos permiso para trabajar, es simplemente un número que nos permite hacer nuestra declaración de impuestos cuando no tenemos un seguro social. Entonces, sirve para eso, para que los contribuyentes que no tienen ese número puedan declarar sus ingresos y pagar impuestos. ¿Cómo se obtiene? Muy sencillo. Para recibir un ITIN, los contribuyentes deben completar un formulario que se llama el formulario W7 y este debe ser enviado junto con una declaración de impuestos. No podemos pedir un ITIN sin una declaración de impuestos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Debe ir de la mano. Entonces, cuando se llena este formulario W7, debe ir con la declaración de impuestos y unos requisitos de prueba de identidad y prueba de estatus extranjero. Siguiente. Ok, este formulario que están viendo es el que acabo de mencionar, así se ve, este es el formulario W7. Es muy sencillo, es de una sola página y es lo que se diligencia junto con la declaración de impuestos para solicitar el ITIN. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita este formulario, una declaración de impuestos federal válida y la prueba de identidad o de estatus extranjero. Aquí es importante tener en cuenta que vamos a hablar de una serie de documentos que ustedes pueden presentar en caso de que estén interesados en sacar un ITIN. El pasaporte, por ejemplo, es una prueba de identidad y estatus extranjero. Es un documento que cubre las dos necesidades. Pero si no tenemos un pasaporte, ¿cómo podemos hacer? Vamos a ver. Siguiente. Eso. Entonces, ¿qué necesito? Necesitamos dos documentos, uno que demuestre su identidad y otro que muestre el estatus extranjero. Entonces, ¿cuáles serían consideradas pruebas de estatus extranjero? Una tarjeta de identificación nacional, debe ser un documento que tenga fecha de vencimiento y que esté válido, que tenga una foto, que tenga su información. Puede ser una tarjeta de registro de votante extranjero, una visa o incluso una identificación con foto del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. ¿Qué sería entonces considerado un documento que pruebe la identidad? Una licencia de conducción, ya sea de Estados Unidos o extranjera, una tarjeta de identificación estatal, una tarjeta de identificación militar. Y es importante también saber que si queremos agregar un dependiente a nuestra declaración de impuestos y ese dependiente no tiene tarjeta de seguro social, debemos hacer el trámite de solicitud del ITIN para ellos también. Entonces, los requisitos para los dependientes son diferentes. ¿Qué vamos a necesitar? Certificado de nacimiento para aquellas personas que son menores de 18 años, registros médicos para los menores de 6 años, registros escolares para aquellos menores de 14 años o menores de 18 si son estudiantes. Esta es información que va a ayudar a que ustedes puedan solicitar el ITIN para sus dependientes.
hay un aspecto muy importante a tener en cuenta y es que todos estos documentos deben ser originales. Entonces ya vamos a hablar de una opción. Como todos sabemos, muchas personas que quisieran solicitar un ITIN en este momento no quisieran tampoco tener que enviar sus documentos originales por correo. Generalmente cuando las personas vienen a nosotros a solicitar el ITIN, como les decía, hacemos la declaración de impuestos, llenamos el formulario W7 y esto se envía por correo con los pasaportes, las identificaciones de manera original. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento si queremos solicitar un ITIN, pero no queremos enviar nuestros documentos originales? Entonces, está bueno la alternativa siempre de poder ir a una oficina del IRS directamente para hacer el trámite allá y no tener que esperar pues el proceso de correo y quedarse sin los documentos por un tiempo. Pero otra opción interesante es el Certifying Acceptance Agent, el CAA. Si ustedes van a hacer sus impuestos con nuestro programa, nosotros tenemos más de 100 puntos por todos Los Ángeles del programa de VIRA. Sería buena idea que buscaran uno de estos centros que cuente con un Certifying Acceptance Agent. ¿Qué significa eso? Va a haber una persona certificada para verificar esos documentos. Ustedes van a poder acercarse a uno de estos centros, hacer sus impuestos, hacer todo el trámite de solicitud del ITIN y con esa persona, con ese agente certificado, verificar la veracidad de sus documentos y poder hacer todo el trámite ese día sin que ustedes tengan que pasar días sin sus documentos originales. Esto es algo muy importante que queremos resaltar en este momento. Entonces, aquí en esta diapositiva que están viendo, tenemos la información de algunos de nuestros puntos de preparación de impuestos donde estamos seguros que van a encontrar un agente de certificación que va a poder hacer este papel y va a evitarles que tengan que pasar un tiempo sin sus documentos en caso de que estén interesados de hacer el trámite de solicitud del ITIN. Entonces, si quieren, por eso les decía al principio que es importante tener lápiz y papel para apuntar. Si es algo que les interesa, este es el momento en el que pueden obtener los datos para hacer su cita de preparación de impuestos con estas organizaciones y poder tramitar el ITIN sin ninguna preocupación. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, una pregunta muy frecuente para las personas que ya tienen un ITIN es ¿cuándo lo tengo que renovar o tengo que renovarlo? Bueno, eso solamente sucede si ustedes no han utilizado ese número de ITIN en los últimos 3 años o si reciben una carta de la IRS comunicándoles que deben renovarlo por alguna otra razón. Esas son las dos únicas alternativas por las que ustedes necesitarían renovar su ITIN. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace igual que como cuando se tramita la primera vez. Van a tener que volver a llenar el formulario W7 junto con su declaración de impuestos y presentar sus documentos de identificación para probar su identidad y también su estado de extranjería. Siguiente. Algo que queremos resaltar en esta temporada de impuestos es el tiempo de procesamiento. Desafortunadamente, el IRS ha contado con muchas renovaciones y ha tenido que funcionar con menos empleados de lo que estaban acostumbrados. Entonces, si ya los tiempos de procesamiento con ellos eran largos, ahora vamos a ver una tendencia a que esto pues se incremente. Entonces es importante mencionar esto porque si están haciendo una petición de ITIN, es posible que tarde un poco en darles respuesta o incluso en procesamientos normales de declaraciones de impuestos, de reembolsos. Puede pasar que este año vaya a haber una tardanza adicional a lo que estamos acostumbrados. Ok, siguiente. Oh, ok, ya está bien. Ahora vamos a hablar del crédito por ingreso del trabajo de California.
Este crédito me parece que son como las buenas noticias de la presentación, porque como les decía al principio, a diferencia de los créditos federales, en los que sí o sí tenemos que tener tarjeta de seguro social para poder calificar, en el estado de California es diferente. Si tienen un ITIN, califican. Entonces, ese crédito es accesible y puede tener un valor hasta de $3,644. Y para calificar, ¿qué necesitamos? Vivir en California y poder demostrar que vivimos en California ese año fiscal por más de la mitad del año. Eso es el requisito principal. Ahora vamos a ver los demás requisitos. Como veíamos antes, siempre vamos a estar pensando en ingreso, edad, residencia, documentos, estado civil, dependientes y lo que se considera o no un ingreso. Siguiente. Entonces, en este caso, para este crédito, sus ingresos deben ser de al menos $1 y no más de aproximadamente $31,950. Esto es una excelente noticia. En términos de edad, debe tener al menos 18 años o tener un hijo o dependiente que cumpla con los requisitos. Ya mencionamos lo de la residencia, haber vivido en California durante más de la mitad del año fiscal y en cuanto a tarjeta de seguro social o ITIN, las dos están bien. Eso sí, debe haber una tarjeta de seguro social o ITIN para todas las personas que están incluidas en la declaración. Entonces, les recuerdo, si ustedes ya tienen ITIN o seguro social y quieren poner un dependiente, ese dependiente debe tener seguro social o ITIN. Siguiente. Bueno, el estado civil. Ya sabemos, no podemos reclamar este crédito si hacemos los impuestos como casados reportando individualmente. En cuanto a los dependientes, lo que les acabo de decir, deben tener el número de seguro social o ITIN y deben, como siempre, cumplir con las pruebas de parentesco, edad o residencia que mencionamos cuando estábamos hablando del crédito anterior. ¿Cuáles son? Entonces, debe ser hijo, hija, hijastro, hijastra, persona en cuidado de crianza o un pariente cercano, tener menos de 19 años o menos de 24 si es estudiante de tiempo completo, o cualquier edad si es una persona con una discapacidad permanente. Vivir con ustedes durante más de la mitad del año fiscal y no presentar una declaración aparte. Se puede reclamar el crédito por hasta 3 o más hijos o dependientes que cumplan con estos requisitos. Y como veíamos, muy similar al crédito federal, lo que se incluye o no se incluye como ingreso es lo mismo. Entonces, no va a ser un ingreso los beneficios del seguro social, beneficios por desempleo, pensión alimenticia o de manutención infantil. Vamos a fijarnos en salarios, sueldos, propinas, todo lo que se reporta en los formularios W2 y dinero ganado por trabajo por cuenta propia. Esos tipos de trabajos se reportan en formularios 1099. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar del crédito tributario por hijos menores. Entonces, este crédito, si uno califica para el Cali ITC, también califica para este crédito. Si ustedes tienen hijos menores de 6 años, califican. Y reclamar este crédito puede significar un ingreso adicional en su declaración de hasta $1,154. Usted y sus dependientes también deben tener lo mismo, número de seguro social o ITIN. Eso va a ser requisito siempre, alguno de los dos. Y si no tuvimos, siguiente por favor, si no tuvimos ingresos, no importa. Mientras tenga un hijo o dependiente que cumpla con los requisitos, puede calificar para este crédito tributario por hijos menores. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay otro crédito que les mencioné anteriormente, que es el crédito tributario para menores en acogimiento familiar. Este es un crédito especial para las personas que han sido parte de lo que se conoce aquí como el foster care. Entonces, los requisitos son tener entre 18 y 25 años al final del año fiscal,
haber pertenecido al sistema de foster care o el sistema de acogimiento familiar de California desde los 13 años en adelante. Y hay un límite de ingresos. Ya sabemos, si calificamos para el Cali ITC, se puede reclamar este crédito también, siempre y cuando los ingresos anuales no superen los $31,950. Entonces, para este crédito, siguiente por favor, es importante saber que, como les dije anteriormente, debe haber pertenecido al foster care o al sistema de acogimiento familiar de California y deben tener un formulario que es el FTB 3514, FTB 3514. Si ustedes no están seguros creen que califican para este crédito y no están seguros de cómo sería el proceso, de cómo obtener el formulario, aquí en esta diapositiva les dejamos un correo electrónico y un número de teléfono para que se comuniquen y verifiquen cómo pueden obtener el formulario para poder aplicar. Siguiente. Entonces, esta tabla que estamos viendo en esta diapositiva nos muestra los montos por crédito de California. Los montos varían dependiendo del número de hijos que cumplen con los requisitos y el ingreso máximo. Entonces, vemos que en la primera columna tenemos los hijos, el número de hijos que califican, el ingreso máximo. Después tenemos el crédito por ingreso del trabajo de California. La siguiente columna es el crédito tributario por hijos menores. Y la última es el crédito tributario para menores en acogimiento familiar. Entonces, dependiendo de los dependientes y del crédito, podemos ver cómo varían los montos y tener una idea más o menos cómo esto podría impactar nuestra declaración de impuestos en el caso particular que tengamos. Siguiente. Bueno, ahora que ya cubrimos la parte de los créditos federales y estatales, vamos a hablar sobre algunos mitos que hay alrededor de las declaraciones de impuestos. Muchas personas declarando impuestos aquí en Los Ángeles de pronto vienen de otros lugares, están acostumbrados a un sistema tributario diferente, entonces es muy bueno que cubramos estos mitos para que de pronto no hayan malos entendidos. Una de las ideas más arraigadas es esta: gano muy poco para declarar. Entonces, como vimos en algunos créditos, sobre todo los créditos de California, es muy probable que así usted gane poco, usted tenga derecho a un reembolso y que también califique para presentar una declaración de forma gratuita. Es muy importante dejar claro eso, y ahorita más adelante les vamos a mostrar cómo a través de Free Tax Prep pueden hacer una cita para hacer su declaración de impuestos gratis. El siguiente mito es: el dinero del reembolso de impuestos es ingreso. Es muy importante que entendamos que los reembolsos no se consideran ingresos y por ende no va a afectar nuestros beneficios públicos. Muchas personas de bajos ingresos a veces creen que esto los va a impactar y evitan hacer la declaración por esta razón. Entonces, ese mito queremos que quede claro que no es cierto. Siguiente. El siguiente mito es: no puedo presentar mi declaración de impuestos porque omití un año. No es cierto. Por alguna razón puede haber una situación personal o algo que sucedió que hizo que no hiciéramos una declaración de impuestos de algún año anterior. Es importante que sepamos que tenemos hasta 3 años para presentar la declaración después de la fecha límite. Sobre todo es importante saber esto si tenemos una deuda, porque no queremos que haya intereses y multas que vayan a ir aumentando con el paso del tiempo, pero también si tenemos un reembolso, queremos que sepan que va a seguir estando disponible para ser reclamado durante ese lapso de tiempo, 3 años. Entonces es importante que si de pronto ustedes no pudieron hacer su declaración del 2024, este año podrían ir a presentar los impuestos y ponerse al día con los años que tengan pendientes. Siguiente.
Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado y cuáles serían los documentos más importantes. Entonces, al momento de declarar nuestros impuestos, requisito número uno, además de tener nuestra tarjeta de seguro social o listos los documentos para nuestra aplicación de ITIN o el número de ITIN, vamos a necesitar todos los formularios. Entonces, el formulario W2, que es el más popular porque es el que las personas reciben por sus salarios y es un formulario que es generado por el empleador. El otro formulario puede ser el 1099, que es para los trabajadores independientes. Hay otro formulario que es importante que tengan en cuenta, que es el W4, que es donde ustedes van a certificar la retención de impuestos. Entonces, cada vez que uno trabaja para alguien, debe llenar este formulario W4 y asegurarse de que a medida que va recibiendo un salario, se haga una retención de impuestos para que al final del año ustedes no resulten con una deuda. Entonces es importante tener ese formulario presente para verificar si están haciendo una retención de impuestos a lo largo del año. Siguiente. Como les decía, para poder hacer los impuestos tenemos que tener todos los formularios y documentos a la mano y es muy importante que aprendamos a ser organizados con esta información. Entonces, eso puede evitar errores, sobre todo lo que les decía cuando se trata de trabajo independiente. Ser organizados va a ser la mejor estrategia que podamos tener. Lo que se les recomienda a las personas que hacen impuestos con nosotros es que siempre guarden una copia de su declaración de impuestos y tengan su propio archivo para que si en unos años de pronto haga el IRS una auditoría o ustedes necesiten revisar, tengan su propio archivo personal en donde tengan sus documentos, las copias de sus formularios, su copia de todo lo que le envían al IRS y todo lo que de pronto el IRS les haya enviado, si hay una carta. Es muy importante ser organizados y documentar todo. ¿Cuáles son los plazos y fechas importantes? Entonces, bueno, la fecha más importante que tenemos que tener en cuenta es el límite que hay para declarar los impuestos, que es el 15 de abril. Pero además de eso, lo que les mencionaba, que si están recibiendo un reembolso, pueden reclamarlo hasta 3 años después de la fecha límite de la declaración. Y lo mismo si hay una deuda, también es importante hacer los impuestos a tiempo. Pero ¿por qué estamos mencionando esto hoy? Si por alguna razón usted decide esperar y no hacer su declaración de impuestos, esto es algo que solo se le recomienda a las personas que saben que no van a tener una deuda. Es muy importante que sepan eso. Si ustedes han venido declarando y saben cuánto esperan recibir y de pronto ahorita no, por cualquier razón no se sienten cómodos, es importante que sepan que ese lapso de 3 años que existe para poder reclamar los reembolsos. Entonces, podría ser una buena estrategia para aquellas personas que no tienen una deuda. Si uno tiene una deuda y de pronto se espera, no es tan recomendable porque el IRS va a aplicar intereses y multas. Siguiente. Bueno, esta parte ya la cubrimos. Y como les decía, la fecha límite para presentar los impuestos es el 15 de abril, a menos de que haya una extensión. Lo menciono porque en el caso de California, por los diferentes desastres naturales, por ejemplo, el año pasado tuvimos la extensión hasta octubre por los incendios, pero hasta el momento, ahorita, este año, la fecha límite sigue siendo el 15 de abril. ¿Cuáles son nuestros principales consejos para ustedes en esta temporada de impuestos? Reúnan sus documentos, tengan un plan de preparación de impuestos y presenten la declaración temprano. A veces sentimos como que tenemos muchos días, pero tenemos vidas ocupadas, trabajo, responsabilidades y cuando nos damos cuenta ya estamos a mitad de febrero, ya se pasó una buena parte de la temporada, entonces es bueno adelantarse y hacer una cita con un profesional de impuestos lo antes posible. Hay muchas personas que se dedican a preparar impuestos
si ustedes van por la ciudad, se darán cuenta que hay propaganda y letreros de preparación de impuestos en todas partes. Nosotros les recomendamos que hagan la cita con un profesional, que hagan sus impuestos con alguien que realmente sea alguien de confianza. Obviamente nosotros siempre les vamos a recomendar nuestra red de preparación de impuestos de Free Tax Prep LA. Es un programa bastante confiable y ahorita les voy a dar la información por si les interesa hacer la cita. Más consejos, lo que les decía hace un momento sobre los tiempos en el IRS. Es importante no esperar hasta el último momento porque se esperan retrasos por parte de esta entidad. Confirmar que la declaración de impuestos fue aceptada. Eso es muy importante también verificar. Lo que más se aconseja es que ustedes tengan su cuenta en línea con el IRS. También se puede hacer con el FTB, que es la entidad que se encarga de regular los impuestos en California. Y ustedes a través de esa herramienta pueden verificar cuando los impuestos fueron aceptados y pueden acceder incluso a sus records de los últimos años. Siguiente. Aquí, como les decía, nosotros siempre les vamos a aconsejar que hagan los impuestos con nosotros. Nosotros somos la red de Free Tax Prep LA. Prestamos servicio en más de 100 puntos alrededor de Los Ángeles. Si ustedes van a nuestro website, van a poder poner su código postal y ver qué oficina les queda más cercana. También pueden comunicarse por teléfono y hacer su cita. Nosotros hacemos los impuestos completamente gratis. Tenemos preparadores certificados por el IRS. Va a ser un proceso que va a ser muy confiable. Ustedes se van a dar cuenta si van a uno de nuestros puntos. No es una transacción, son sitios comunitarios donde ustedes se van a sentir bienvenidos, donde les van a dar servicio en su propio idioma. Tenemos muchas alternativas en español, en inglés, en coreano, en farsi, en el idioma que necesiten. Y van a sentarse con el preparador de impuestos, van a tener la oportunidad de hacer preguntas, de entender un poco mejor cómo funciona, de sentirse tranquilos de que la persona que les está ayudando es alguien que sabe y es alguien que no va a tomar ventaja de ustedes, que es algo que desafortunadamente en algunas ocasiones se presenta con algunos preparadores de impuestos pagos. Siguiente. Bueno, aquí es muy importante que nos detengamos para repasar algunas cosas que he mencionado que han cambiado en esta temporada de impuestos. El primer cambio grande es que el IRS ya no va a emitir más cheques en papel. Entonces, de pronto, si ustedes estaban acostumbrados a hacer su declaración de impuestos y ya sabían que podían recibir su reembolso a través de un cheque, esto ya no va a suceder. Ahora todo va a tener que ser depósito directo en una cuenta bancaria. Entonces es importante que ustedes tengan esto en cuenta para que cuando vayan a hacer su declaración puedan llegar con una información de su cuenta donde quieren que se les deposite su reembolso. Les van a pedir el número de cuenta y el número de routing. Y eso va a facilitar muchísimo las cosas para ustedes ahora que ya no se van a emitir más cheques en papel. El segundo cambio grande que hay para esta temporada es el requisito para reclamar el crédito tributario por hijos. Como les decía, antes solo se necesitaba que el hijo tuviera una tarjeta de seguro social. Ahora, a partir de este año fiscal, va a ser necesario que uno de los padres también tenga tarjeta de seguro social. Entonces, es importante que ustedes sepan de este cambio si de pronto pertenecen a un grupo familiar de familias mixtas, de estatus migratorio mixto, porque esto puede impactar su declaración de impuestos. Y el tercer cambio más grande es que antes el IRS tenía una opción donde ustedes podían hacer sus impuestos que se llamaba Direct File y esa herramienta ya no va a estar disponible. Si es algo que ustedes utilizaban, pueden animarse a hacer la cita con nosotros o al final les voy a mostrar otras opciones donde pueden hacer sus impuestos por cuenta propia en línea.
Siguiente. Bueno, aquí vamos a entrar en una sección diferente en la que vamos a hablar un poco de las estafas, porque como les decía, desafortunadamente algunos preparadores de impuestos toman ventaja de las personas y se presentan situaciones desafortunadas que hemos visto en nuestros clientes y queremos alertar a la comunidad y contarles algunos tips o algunas de las estafas más populares para que ustedes las tengan en cuenta y eviten ser víctimas. Nosotros aquí les vamos a ofrecer al final una información sobre nuestras, pues, KYC sí tiene una clínica de impuestos, pero no es la única. Hay varias en la ciudad y en el estado también, en las que ustedes pueden obtener servicio gratuito en caso de que, servicio de abogados de impuestos gratuito en caso de que ustedes estén en una situación en que hayan tenido una estafa o incluso si recibieron una carta del IRS, no entienden por qué de pronto los están auditando, no saben cómo prepararse, todo ese tipo de situaciones. Voy a darles la información para que puedan acceder a este servicio que también es gratuito. Entonces, como les decía, hay muchas estafas desafortunadamente. Siguiente, por favor. Que se presentan alrededor de la declaración de impuestos. Una que puede pasar es el robo de identidad. En esta, pues, los preparadores presentan una declaración usando el número de seguro social o de ITIN de otra persona, esperando de pronto recibir ese reembolso. Entonces, ¿cómo se puede evitar esta situación? Lo mejor que pueden hacer es presentar la declaración de impuestos lo antes posible. Y si es necesario, si ustedes creen que su información necesita una protección adicional, pueden solicitar un PIN de protección de identidad ante el IRS. Otra estafa común son las falsas promesas. Podemos eliminar su deuda, de pronto propagandas o preparadores de impuestos que dicen esto, o incluso empresas que se dedican a resolver asuntos de impuestos y realmente lo que hacen es cobrar tarifas por adelantado, desaparecer y no resolver el problema de fondo. Hemos visto clientes que vienen a nosotros y nos dicen, pagué un dinero, para darles una idea, tengo una deuda con el IRS de $10,000, pagué $5,000 a una empresa que me dijo que me iba a ayudar a resolver el problema. Al final, la empresa cobró por sus servicios, pero nunca resolvió el problema. De pronto se comunican con el IRS y piden que se congelen el proceso de recaudación, pero realmente la deuda con el IRS sigue, entonces las personas terminan pagando un dinero que en realidad no sirvió de nada a hacer ese trámite y ese pago. Entonces, les recomendamos, como les decía al principio, uno, ir donde personas que sepan lo que están haciendo, personas confiables, abogados de impuestos, preparadores de impuestos, certificados por el IRS, sitios donde ustedes sepan que son seguros. Y cuando tienen una deuda hay alternativas. Es importante consultar directamente con el IRS y ver que dependiendo de su situación ustedes pueden hacer, por ejemplo, un plan de pagos, o si tienen una situación financiera muy difícil, hay otro tipo de alternativas como la oferta de transacción, que es un proceso que tarda, pero que es una alternativa viable para una situación financiera extrema. Otro tipo de estafa son los preparadores fantasmas. Son personas que hacen los impuestos, pero no firman la declaración. De pronto hacen los impuestos de una manera dudosa, poniendo información que no es veraz, y cuando esto llega al IRS, pues todos sabemos que además de que el preparador firme la declaración, también la tiene que firmar la persona que está declarando. Cuando nosotros firmamos, estamos aceptando la responsabilidad por esa declaración y por la información que estamos dando. Si llegan a estar con un preparador fantasma y hay algo que es incorrecto o fraudulento,
ustedes van a ser los responsables de eso ante la IRS. Entonces es muy importante siempre verificar quién está haciendo los impuestos. No cualquier persona sabe hacer los impuestos de manera correcta. Entonces es bueno dudar y de pronto acudir a personas que tengan una buena formación y reputación. Otra estafa común es el phishing o snitching, que es recibir correos electrónicos o mensajes de texto falsos que parecen ser del IRS y que de pronto o están ofreciendo reembolsos o están amenazando. Em, Sepan que el IRS solo se va a comunicar con ustedes a través de cartas. Si ustedes reciben un mensaje de texto o una llamada en un correo electrónico, no es el IRS. Siempre va a haber una carta y la carta tiene una estructura muy, muy visible, tiene en la parte superior derecha tiene un código que va a ser el asunto y siempre va a tener un número de teléfono, una forma en la que ustedes van a poder responder o interactuar con el IRS para entender qué se está solicitando. Pero nunca ni un correo electrónico ni un mensaje de texto. Si reciben eso, lo mejor es no hacer acceso a ningún enlace que les estén enviando y pueden también reportarlo al correo electrónico que tengo ahí en esta diapositiva. Otra estafa popular es la ayuda falsa para crear una cuenta en línea del IRS. Entonces, si reciben de pronto oferta de yo le puedo ayudar a hacer su cuenta del IRS, deme su información, hay que tener mucho cuidado con quién estamos compartiendo nuestra información personal. Siguiente. Desafortunadamente también se puede dar el desvío de reembolsos. Hemos tenido aquí clientes que han pasado por eso, han ido a sitios de preparación de impuestos populares, desafortunadamente dan con una persona deshonesta que en vez de poner la cuenta bancaria del contribuyente ponen otra cuenta y el dinero del reembolso se desvía. Siempre la mejor forma de evitar eso es estar presente durante la preparación de impuestos, verificar toda la información que la persona está ingresando, pedir una copia. Cuando firmen, tomarse el trabajo de leer todas las páginas de la declaración, ver que su información es correcta, que el número de banco es correcto, que el número de routing, todo. Debemos ser muy exigentes con esa parte. Consejos en redes sociales. Esto es muy popular ahora en TikTok, Instagram, incluso en Facebook. Circulan muchas personas dando información o trucos que en realidad lo que hacen es incitar a las personas a mentir sobre sus declaraciones para poder obtener reembolsos más altos. Pues esto solo va a tener consecuencias negativas. Eso puede traer multas por parte del IRS, sanciones, pueden tener que pasar por una auditoría. Entonces, ha pasado con clientes que tenemos que efectivamente van donde un preparador de impuestos que les dice que les puede ayudar a obtener un reembolso más alto con información que no es acertada. Inclusive reciben el reembolso, pero una vez el IRS revisa, les va a decir, me debes dinero porque no calificabas para este reembolso, me lo tienes que devolver y me lo tienes que devolver con multa de interés por haber hecho eso. Entonces, lo mejor es no tratar de tomar ventaja de esa forma, sino hacer una declaración de impuestos adecuada, honesta y entendiendo qué es lo que, a qué reembolsos y a qué créditos estamos pidiendo acceso. Ofertas falsas de ayudas económicas, entonces también hay estafadores que prometen dinero gratuito. Hay que tener mucho cuidado con eso, cuestionar de dónde viene, verificar. Promesas de reembolsos demasiado buenos para ser ciertas, es similar a lo que les explicaba en los consejos en redes sociales. Hagan preguntas, las declaraciones falsas pueden resultar en multas o en pérdidas de créditos fiscales. Copiar y pegar formularios de W2, falsificar la información para poder generar reembolsos más altos. Eso también va a traer discrepancias porque ustedes saben que cuando uno tiene un trabajo, no solamente uno está haciendo esa declaración, también el empleador ha reportado
la información que nosotros estamos ingresando. Entonces, si hay una discrepancia, puede haber multas, puede haber incluso cargos penales. Y como les decía, llamadas falsas del IRS. Nunca el IRS va a llamarles. Si necesita comunicarse con ustedes, va a ser a través de una carta. Siguiente. Bueno, como les anuncié al principio de esta sección, una forma de prevenir el fraude o de pronto si ya estamos en una situación difícil por alguna de estas estafas, podemos acercarnos a una clínica para contribuyentes de bajos recursos o una LITC. Aquí tengo la lista de las LITC que están en California. Todas estas es importante que sepan que cuentan con abogados especializados en impuestos y prestan servicios completamente gratuitos y en diferentes idiomas. Aquí están los teléfonos, pueden tomar nota y llamar y hacer su cita. No solamente puede ser útil para temas relacionados con fraude, también puede ser bueno si, por ejemplo, tenemos una situación, como les decía, un ejemplo, nos llega una carta del IRS diciendo que vamos a ser auditados. No entendemos por qué o no sabemos qué requisitos nos están pidiendo, no sabemos cómo contestar. Todas estas clínicas de impuestos están hechas con fines educativos y también de representación legal en ese aspecto. Entonces, todo tiene que ser tema de impuestos únicamente, pero ustedes se pueden acercar y decir, recibí esta carta, no la entiendo, o la recibí en inglés y no entiendo inglés, quiero saber qué dice, quiero saber cómo prepararme, me están llamando a la corte con el IRS, me están pidiendo algo muy común, por ejemplo, cuando solicitamos dependientes o créditos por dependientes y tal vez antes hacíamos la declaración como casados, después ahora de pronto ya no estamos casados y uno de los dos padres reclama a los hijos y puede haber malos entendidos, vamos a recibir una carta del IRS, entonces ahí vamos a tener que presentar una documentación, todo ese tipo de situaciones las vamos a poder resolver con este servicio. Incluso si tenemos una deuda, queremos saber cuáles son las alternativas, va a ser con la clínica de impuestos. Y en esta diapositiva que tenemos ahora, tenemos otro tipo de recursos en las que podemos hacer los impuestos. Entonces, como les mencionaba, la herramienta que antes existía por parte del IRS, el Direct File, ya no es algo con lo que podamos contar. Entonces, podemos usar estas alternativas que estamos viendo en pantalla. MyFreeTaxes.com es una de ellas. También tenemos la de CalFile. Y la siguiente que es getyourrefund.org. Esas son websites donde podemos hacer nuestra propia declaración de impuestos y si no queremos, si pronto creemos que podemos hacerlo solos, pero necesitamos la herramienta o no queremos ir en persona a un sitio, estas pueden ser alternativas viables para esos casos. Bueno, aquí les dejo de nuevo la información por si quieren hacer una cita, por si quieren hacer su declaración de impuestos totalmente gratuita con nosotros, denos una llamada o pueden ingresar al website y buscar el punto de preparación de impuestos más cercano a ustedes. Siguiente. Bueno, aquí hemos llegado al final de la presentación. Tenemos una encuesta, si ustedes quieren participar y de pronto contarnos qué les pareció la información, si tienen alguna duda, si tienen algo que quieran retroalimentar para nosotros poder hacer cada vez esto más completo para ustedes. Bienvenidas las opiniones. También puse la página en el comments por si quieren ir directamente. Perfecto. Ok. Oh, y Claudia, tuvimos una pregunta. Déjame ponerla aquí. La pregunta es de Pascuala
ella dijo, si ya tiene el número de ITIN y se perdió la hoja, puede pedir otra o ir a la oficina. Bueno, si perdimos la hoja como tal, voy a contextualizar un poco a la gente que pronto no sabe. El ITIN como tal no es como el Seguro Social, que es una pequeña tarjeta. El ITIN es un documento que parece una carta, es una hoja. Entonces, lo que Pascuala está probablemente diciendo es que tiene su número, pero perdió la hoja. Ahí en ese caso, lo mejor sería comunicarse directamente con el IRS para solicitar una copia, ya que no necesita un número nuevo si ese número de ITIN ha estado activo. Ah, ok, se necesita, ok. Bueno, ok. Esa es buena información, saber. ¿Ya no hay más preguntas? ¿No hay gente? ¿No hay más? Ok. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Ok. Bueno, a ver qué otras preguntas hay. Déjenme ver. Las que tengo aquí. Ok, veo una, pero se me hace que ya casi ya hiciste estas al principio, pero la voy a poner de todos modos. La pregunta es, ¿qué documentos necesito para hacer mis impuestos? Ok, lo que necesitan van a ser sus formularios, los formularios que normalmente reciben, ya sean un W2, una 1099. Necesitan su identificación con foto válida y su tarjeta de seguro social o ITIN en caso de que ya lo tengan. Y si van a solicitar un ITIN, los documentos para poder hacerlo, que son un documento que prevé su identidad y otro que prevé su estatus de extranjería. Ok. So, no se les olviden todos sus documentos, especialmente el día que van a hacer sus impuestos, porque todos va uno apurado y se les olvida algo. A mí también siempre se me olvida algo. Y es bueno recordar que para al momento de hacer la preparación de impuestos, es normal que el preparador les pida que lleven los documentos originales porque es requisito que verifiquen su identidad. Entonces, a veces las personas dicen, no, pero yo siempre vengo aquí a hacer mis impuestos porque ustedes ya me conocen o, se me quedó lo que decías tú, Lisette. Entonces, es importante que sepan que un buen preparador de impuestos siempre va a tener esto como requisito para verificar que ustedes son la persona que son y van a estar presentes y la declaración va a ser legítima. Sí, sí. Y a ver qué otra cosa. A ver qué veo aquí. Ok. ¿Hasta cuándo tengo plazo? Este año tenemos plazo hasta el 15 de abril para hacer nuestros impuestos a tiempo. Ok. Oh, de verdad, porque no hemos tenido desastres naturales este año, gracias a Dios. Sí. Hasta ahorita. Ok, eso tenemos hasta abril 15, ok, o el 15 de abril. A ver si hay otras preguntas, ok. Oh, esta sí es importante. ¿Qué ha cambiado este año para hacer los impuestos? Bueno, hay varias cosas, pero lo primero es los requisitos para acceder al crédito, al Child Tax Credit, al CTC. Como les mencioné al principio de la presentación, antes se requería que el hijo o el dependiente que estaban reclamando tuviera tarjeta de seguro social. Ahora también, además de eso, se requiere que alguno de los dos padres también tenga tarjeta de seguro social. Ese es el cambio más grande. Otro cambio es que ya el IRS no va a emitir más cheques. Vamos a tener que tener una cuenta si queremos que se nos deposite el reembolso, una cuenta bancaria. Entonces es importante que cuando vayan a declarar tengan el número de la cuenta y el número del routing también. Y otro cambio es que la herramienta del Direct File que estaba disponible en línea para hacer la declaración ya no va a estar más disponible en el website del IRS. Entonces hay otras alternativas como las que les mencioné hace un momento si quieren hacer su declaración de esa forma, o pueden acercarse a alguno de nuestros puntos de Free Tax Prep LA y con gusto les podemos ayudar. Okay. Sí, porque hay muchos cambios que han pasado y es importante saberlos.
Y si por si acaso no se saben el routing number, no saben encontrarlo, si tienen cheques de su cuenta bancaria, el routing number también está ahí en el cheque, o lleven el cheque y ahí ellos saben dónde encontrar el routing number. A ver qué otra cosa. Ok, aquí hay, se me hace que otra pregunta. Porque has hablado mucho del ITIN. ¿Puedo solicitar un ITIN? Sí, eso es una opción que todavía está presente. No ha habido modificaciones en cuanto a esto. Si ustedes quieren presentar su declaración de impuestos y no tienen un número de seguro social, pueden pedir el ITIN number. Se hace al momento que vayan a hacer su declaración de impuestos, llenando el formulario W7 y presentando los documentos donde verifiquen su identidad y su estatus extranjero, y se puede solicitar. Como les decíamos, les recomendamos, si no quieren enviar los documentos originales por correo, una buena opción es buscar un sitio de preparación de impuestos que cuente con un Certified Agent que puede verificar los documentos en el sitio. Con eso ustedes pueden hacer el trámite y no tener que quedarse sin la documentación. Sí, especialmente durante estos tiempos. Bueno, no los voy a decir, pero especialmente durante estos tiempos. Sí. Ok, a ver si hay otra cosa. Sí. Este es muy importante porque hablaste del IRS y de las cartas del IRS. Recibí una carta del IRS. ¿Pueden ayudarme? Sí, especialmente en las clínicas de impuestos que les mencioné, siempre el objetivo de este servicio es de educación y de representación legal en caso que se necesite ante el IRS. Entonces, si ustedes recibieron una carta, no la entienden, de pronto está en inglés, o incluso si entienden inglés y no saben por qué les está llegando esto, qué necesitan responder, pueden acercarse y aquí les podemos brindar la información, explicarles si es un asunto sencillo, si va a requerir de pronto ayuda especializada, pero definitivamente es algo que vamos a poder ayudarles a resolver, por lo menos a entender y guiarles cuáles serían los pasos para contestar la carta. Sí. Por favor, no se pongan en pánico, en panic mode. Vayan con la KYCC para que les ayuden. Porque yo sé la primera vez que agarré mi carta del IRS también para el audito. Y lo primero fue que, Sí, es entendible. Ok, la siguiente pregunta es, no he hecho mis impuestos en varios años. ¿Pueden ayudarme a ponerme al día? Sí, nosotros podemos ayudar, podemos ir hasta 3 años más atrás. Entonces, si de pronto tienen varios años, lo importante es que lleguen con la documentación. Si de pronto no, por alguna razón no pudieron hacer los impuestos en un año, ok, se pueden hacer, pero vamos a pedirles lo mismo, que tengan los formularios, que tengan todo. Si de pronto son trabajadores independientes, van a tener que tener toda la información sobre sus gastos e ingresos. Desde que tengan eso, se puede hacer la preparación de años anteriores. Ok, sí, no es difícil, pero sí es importante tener los documentos. Exacto. Ok. Bueno, ya estamos casi cerca a nuestro tiempo. Les voy a preguntar otra vez a nuestra audiencia. Si hay preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, por favor póngalas en el chat. A ver si es importante ahorita. Mientras tenemos a Claudia, aquí nos puede asistir en las preguntas. ¿No? Esa es la que puse. Ok. Bueno, ok. También, por favor, si pueden hacer el survey aquí, llenen el survey. Aquí está el QR code. Por favor. Sí. Ahorita voy a hablar del tax day. Ok. Ya que vamos al final y ya veo que ya no hay más preguntas, si tenemos dos importantes días que van a venir aquí en la biblioteca. El primero es VITA Day, que es por la organización de Claudia, que es lo voy a poner ahorita en el chat para los que quieran ir a hacer una cita para hacer sus impuestos.
El día es el 21 de febrero, que es el sábado que viene, el próximo sábado, si estoy pensando Sí, bien. es el próximo sábado, sí. Con eso que mis sábados los tengo todos ya. Ah, Primero no puedo, se me hace ya tan raro que ya estamos a casi el final de febrero, pero ya, de todos modos, sí. So, aquí en la biblioteca el sábado van a estar aquí a KYCC, van a estar de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, van a estar aquí en la biblioteca. Si no han estado aquí en la biblioteca antes, vamos a tener parking, estacionamiento, está debajo de la biblioteca. So, si tienen una tarjeta de la biblioteca, con esa tarjeta les vamos a dar validation. So, con la validation de su tarjeta van a pagar $1 por parquearse abajo de la biblioteca. So, con el tiempo que estén aquí van a agarrar validation y van a pagar solo $1. Yo voy a estar aquí ese día para que todo esté corriendo bien. So, si tienen preguntas sobre el parking o lo que sea y tienen preguntas, voy a estar aquí para que todo corra bien. Si van a usar el tránsito, el los autobuses o lo que sea, pues bueno, entonces ya no tienen problemas con el parking. Pero por lo tanto, sí, ahí está tienen estacionamiento debajo de la biblioteca, $1 por el tiempo que estén aquí. Puse ahí en el chat la información para que por favor hagan su cita. Si están llenas todas el tiempo para el de ese día, se me hace que dijo esta Vanessa, que es nuestra coordinator para ese día. Si están todas las citas llenas, por favor, vengan de todos modos con todos sus documentos, por favor. Si van a aceptar walk-ins, porque a veces la gente que hace sus citas por alguna razón, a lo mejor no pueden venir y se abre la cita. So, por favor, vengan para ese día. Y ¿qué otra es otra? Y también la otra página que dijo la tenía aquí. Aquí está. Sí, es esta. La otra página que me dijo Claudia es la course para los otros sitios que también pueden hacer su cita. Es por si quieren encontrar otra organización para que puedan hacer su cita para hacer sus impuestos. So, la que puse es para la biblioteca que va a ser aquí y la otra es para si quieren encontrar otro sitio para hacer su cita. So, no sé si tengan otras preguntas, ya no veo más. Si ya no hay más preguntas, no sé si ya cubrí todo, se va a hacer que sí. Creo que sí, de pronto podríamos invitar a la audiencia mañana a pasar por la biblioteca en nuestro evento. Sí, mañana ya se me está olvidando todo. Mañana vamos a tener un evento que es el de Tax Help, que es si tienen preguntas individualmente, se me hace, individuals, o si tienen negocios, pueden pasar también mañana. Va a estar Claudia y Taylor, se me hace que sí, ¿verdad? Van a estar aquí en la biblioteca. Si tienen preguntas, quieren saber si necesitan ayuda con cualquier cosa, ellas van a estar aquí de 11 a 2 en la biblioteca. A la entrada de la biblioteca van a estar, que si nomás entran por la entrada de la, ay my God, no puedo empezar. La entrada que es de la quinta, entran y es a la derecha. Vamos a estar con banners, unos big banners. Y si necesitan ayuda con todo, se me hace, no sé si tengo la información de la página. A ver. Ahorita la pongo por si quieren saber. Y esa también, si quieren. Esa es la que me querías decir, ¿verdad, Claudia? Yo estaba, Sí. Yo tengo el link, si quieres te lo puedo enviar acá. Creo sí, mañana es el 13. No, me quedó larguísimo ese link, no sé por qué, pero ahí está. Aquí está, Free Tax Clinic, ya lo agarré. Okay. Yeah. Yes, okay. All right. Para los que todavía están con nosotros. Ok, ahí puse el link para que los que puedan venir mañana
Es a free tax clinic para los individuales y para los que tienen negocios, preguntas, todos los que tengan, los que puedan venir, por favor, vengan mañana a la biblioteca. Los esperamos. Sí, y finalmente les quería decir que el programa va a estar grabado cuando ya termine ahora. Se va a grabar y si no pudieron ver todo el programa, por favor, vayan al programa, al canal de la biblioteca en YouTube, ahí lo van a poder encontrar. Si perdieron partes o no pudieron ver todo el programa, pueden ir para atrás o ir para enfrente para ver más toda la nueva información de los impuestos y toda la información que habló Claudia, todo lo que se debe de saber de este año y los cambios que han pasado, los cambios que han hecho este año para los impuestos y todo lo que deben de saber. Por favor, otra vez la grabación, ahorita que termine, va a estar en el canal de la biblioteca en YouTube. Y si ya no tienen más preguntas para Claudia, entonces con eso, por favor, muchísimas gracias, Claudia. Y si los vemos mañana, que tengan un buen día. Los vemos mañana si vienen. Y con eso, ya no veo preguntas. Ok. Muchas gracias, Claudia. I'll see you tomorrow. Gracias, Lizeth. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Sí. Entonces, con eso, que tengan un buen día. Hasta mañana o hasta luego. Bye. Bye.